Hola, ¿qué tal? Buenos días, viajeros. ¿Cómo estáis? Espero que bien. La idea de hoy de este vídeo es hablaros un poquito acerca de varias cositas que van saliendo en el libro El abridor de candados, ¿no? Esto viene a cuento porque ayer por la tarde estaba googleando y en Google Trends, es una aplicación, una app de Google. Me di cuenta de que durante el año 2020 y el resto del 2021, eh, la palabra que se ha buscado en Google es la palabra coronavirus. 80 de cada 100 búsquedas contienen esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, eso te da que pensar, ¿no? En el momento en que estamos y de la capacidad que tenemos de búsqueda y la necesidad de información que tenemos, ¿no? Pero estamos salvados. Desde el 2004, Google Trends dice que la palabra que más se ha buscado hasta el día de hoy es la palabra cupcake. Y dirás, ostras, ¿cupcake es la palabra que más se ha buscado en Google desde el 2004? Pues sí, estamos salvados realmente. Y eso quiere decir que hay una parte de nosotros que es muy resiliente y que siempre tiende a buscar aquellas cosas que, bueno, nos pueden dar cierto placer, ¿no? Y lo bueno de todo esto es reconocerlo, ¿no? Reconocer esas cosas que nos dan placer, como por ejemplo un cupcake con una buena taza de té, ¿no? Como ahora, por ejemplo, estoy tomando, ¿no? Si me permitís, aprovecho. Pues bien, el 80% de las búsquedas en Google han sido, durante este 2020-2021, han sido coronavirus, ¿no? Esta ha sido esta palabra, ¿no? Esta necesidad constante de información, esa necesidad bueno, de estar en contacto con el mundo, ¿no? Con la actualidad del mundo y conectados, ¿no? Infraconectados como estamos. Y luego ves por el otro lado, ves que te lo demuestra esta palabra como es cupcake, ¿no? Que es la palabra salvadora, ¿no? Que nos ha hecho a todos elaborar cosas en casa, magdalenas, pasteles, pan, masa madre, pan casero durante estos meses que estuvimos primero confinados, ¿no? Y que bueno, que luego las cosas se han ido relajando en cierta manera, ¿no? Voy a emitir este vídeo porque también tengo ganas de comentarte cosas cerca de mi libro El abridor de candados. Obviamente te digo, inscríbete a mi canal, Oscar Life Coach Channel, irás recibiendo las notificaciones de los vídeos que te irán llegando. El libro El abridor de candados, que tiene 3 partes bien diferenciadas, en una de las partes, sobre todo la parte central, hablamos un poquito de aquellas cosas que son tu para qué, ¿no? Hablamos de la misión de vida también, ¿no? Obviamente podrás verte en esos momentos, ¿no? En momentos en que has tenido dolor, o has tenido problemas, has tenido cosas que te han afectado, ¿no? Como por ejemplo lo que hagamos hablar ahora del tema del coronavirus, que a lo mejor directa o indirectamente, pues has tenido algún problema o has tenido alguna situación, ¿no? Un fallecimiento o alguien de tu alrededor eh, ha pasado por problemas o tú mismo has pasado por problemas, se te ha causado dolor, has tenido problemas, ¿no? Entonces, este viaje, ¿no? Por eso la entrada ha sido ¿qué tal, viajeros? Este viaje que realizamos en nuestra vida, ¿no? Nos lleva a una experiencia propia, y esta experiencia propia nos lleva también a una misión de vida, a una misión en la que te preguntas cuál es tu para qué, ¿no? ¿Para qué vives? ¿Para qué estoy aquí, ¿no? ¿Qué es lo que quiero dejar? ¿Cuál es mi legado cuando abandone este plano, este terreno, ¿no? Tal como nos dice Elizabeth Kubler-Ross, esta gran psicóloga americana, ¿no? Cum laude y reconocida en 20 y tantas universidades americanas, ¿no? Nuestra rueda de la vida consta de muchas áreas en nuestra vida, ¿no? Entorno, ocio, amistades, dinero, familia, amor, pareja. Todas estas cuestiones, esos quesitos que conforman nuestra rueda de la vida, y que Elizabeth nos lo define muy bien y nos lo explica muy bien en su libro La Rueda de la Vida y La Línea de la Vida también.
Así que estamos siempre en la búsqueda continua, ¿no? Estamos siempre en la búsqueda continua de una solución a todo aquello en que bueno, estamos viviendo y conviviendo con ello día a día, ¿no? ¿Por qué os quiero comentar esto? Muchas veces la palabra solución va más allá de lo que en sí es el problema, sino que muchas veces lo importante es fluir con aquella cuestión, aquello que estamos teniendo en ese momento, que nos ocupa o mentalmente o físicamente o psicológicamente nos ocupa en ese momento. Y la solución puede llegar a tu problema preguntándote, haciéndote una serie de preguntas, ¿no? Ese problema que no te deja dormir, a lo mejor podrías plantearte una serie de cuestiones. Tengo aquí esta libretita que me la he traído para que me ayude, ¿no? Porque si no me voy del tema, ¿no? Pregúntate qué te duele. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué te duele? ¿De dónde viene ese dolor? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres solucionar? ¿Qué has probado para solucionarlo? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Y a quién beneficia el problema o el dolor solucionado, ¿no? Hazte estas reflexiones a la hora de buscar en tu rueda de la vida una búsqueda de una solución a un tema o un problema determinado, ¿no? Esto nos lo explica bien el abridor de candados, el secreto para abrir tu corazón, el viaje, en ese viaje que hacemos como héroes que somos de nuestras vidas, ¿no? Lo encontrarás en mi libro. Por tanto, pregúntate, una vez quieras analizar tu situación actual, pregúntate dónde estoy y cómo estoy, ¿no? Y aquí entran toda la parte de tu DAFO personal, es decir, tus DAFO son las iniciales de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Las debilidades, corrígelas, ¿no? Las amenazas, detéctalas, ¿no? Detectas cuáles son. Las fortalezas, promociónalas, promuévelas, y las oportunidades, busca esas oportunidades, esas posibilidades para poder avanzar y para poder, bueno, sencillamente buscar opciones, más opciones alrededor tuyo, ¿no? Bien, mi programa, en este caso mi programa personal, el programa que hago en 8 semanas, 8 sesiones, el PTPL, es un proceso, es una transición a buscar tu propio DAFO personal, a conectar con tu esencia. Buscando la inspiración, jerarquizando tus valores, ¿no? Buscando aquellos valores que están en primero, en segundo y en tercer orden, para que siempre sean respetados esos valores, y los puedas aplicar a toda tu rueda de la vida por igual, ¿no? Y, bueno, pensando pues que la vida, en definitiva, la vida es un viaje, ¿no? Es un viaje, no es una carrera, ¿no? Es tu propio viaje del héroe, pensando que la vida son pequeños viajes del héroe continuos, ¿no? Al fin y al cabo, de lo que se trata es de que abriendo nuestro corazón, te conviertas en tu propio abridor de candados, de tus propios candados de tu vida. Bien, pues con este final acabo el vídeo de hoy. Solamente desearos que tengáis un feliz día, una feliz semana, y que estéis al tanto que próximamente subiré un próximo vídeo con unas pequeñas cápsulas y tips del libro El abridor de candados, el secreto para abrir tu corazón. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo. Hasta pronto.